Habrán visto que por qué invitamos a personas como Peter Glass, un grandísimo comunicador, y quizá el hombre más afable de toda la comunidad internacional del agua, al menos desde mi perspectiva. Y cuando yo no había conocido a Peter Glass, había oído hablar de él, pero no lo había conocido, siempre pensaba que para ser presidente de la Iniciativa de Gobernanza de Agua había que tener dos características fundamentales. Una, quizá no ser buen cocinero, pero al menos reconocer un plato bien cocinado. Y por otro lado, tener la capacidad de gestionar, teniendo al lado a Aziz Aghmouch, una persona a la que todos ustedes conocen, mi buena amiga Aziz Aghmouch, que es toda una personalidad, digamos. En el camino he descubierto, y esta mañana es una buena demostración de ello, que Peter no solo reconoce un plato bien cocinado, sino que además es muy buen cocinero. Él entiende exactamente los temas de los que está hablando y creo que ha hecho una presentación fantástica, muy amplia, por la cual le estoy muy agradecido. Bien, yo voy a intentar, después de esta presentación tan amplia, quiero centrarme en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en intentar reflexionar sobre esa idea de la reescritura del contrato social del agua, pero intentando centrarme fundamentalmente en los desafíos que se plantean para la seguridad hídrica de las ciudades, es decir, para el ciclo urbano del agua, y por otro lado, hacer algunas referencias necesariamente al caso de España. Luego en el intercambio con Peter hablaré en inglés, lo digo para los intérpretes, pero ahora voy a seguir hablando en español por petición también de los periodistas que están en la sala. Cuando uno intenta analizar este tipo de cuestiones se da cuenta de lo siguiente. Hace 2 días intervenía en público, también aquí en Madrid, y terminé con una frase de un economista célebre, John Maynard Keynes, que decía que desarrollar nuevas ideas es sencillo, lo difícil es escapar de ideas viejas, ¿verdad? Bien, en el mundo del agua estamos permanentemente enfrentados a esta idea. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en convencernos de que al abrir un grifo consumimos energía? ¿Cuánto tiempo vamos a convencernos de que inversiones masivas en modernización de regadío o en eficiencia técnica en el uso de agua a veces nos conducirán paradójicamente a consumir más agua? ¿Cuánto tiempo necesitamos para convencernos de que no podemos planificar primero el abastecimiento de las ciudades, después la depuración y a continuación preguntarnos sobre los insumos energéticos que eran necesarios para todo lo anterior? ¿Cuánto tiempo necesitaremos para convencernos de que el problema está en aquella parte de la población que lamentablemente está en riesgo de exclusión social o por debajo del umbral de pobreza y no en el nivel de las tarifas de agua, que si lo comparamos con el dato que acaba de mencionar Peter para el caso de los Países Bajos, es casi irrisorio? ¿Cuánto tiempo tardaremos en convencernos de que el énfasis lo tenemos que poner no necesariamente en cuestiones instrumentales, sino en ponernos de acuerdo sobre los objetivos colectivos que como sociedad queremos en relación a la utilización de agua? ¿Cuánto tiempo tardaremos en convencernos de que estamos utilizando, aunque parezca increíble, agua potable para tirar de la cadena en nuestros váteres? No ya es que estemos a veces, como decía el director general de Agua de manera muy perspicaz, no solo es que estemos utilizando a veces agua con calidad potable para regar después de haberle retirado nutrientes que luego le añadirán los regantes cuando lo mezclen con escorrentía superficial. Es que estamos utilizando agua potable para un uso para el cual la potabilidad no sería estrictamente necesaria. ¿Cuánto tiempo tardaremos en convencernos de que las decisiones más relevantes para el mundo del agua ocurren fuera del mundo del agua? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, con la política agraria, con la utilización del suelo, con la planificación espacial, con políticas que tienen que ver con cohesión social. ¿Cuánto tiempo tardaremos en entender, por ejemplo, que determinados principios que filosóficamente todos aceptaríamos y que se repiten insistentemente en discusiones internacionales sobre gobernanza de agua, como por ejemplo la necesidad de mayor participación o la necesidad de mayor descentralización o la necesidad de mayor transparencia, no pueden interpretarse de una manera maximalista, sino que tenemos que ser capaces de hablar y de entender qué significa la participación significativa o qué significa la transparencia y la rendición de cuentas y cuál es el objeto de esa transparencia y de esa rendición de cuentas, o tendremos que ser capaces en algún momento de abrir una discusión
a nivel, digamos, de la sociedad en su conjunto sobre cómo hacemos el reparto de la carga. No es solo la discusión que planteaba Peter cuando hacía una definición muy concisa, muy sucinta de lo que es la gobernanza de agua y decía quién se encarga de qué manera, por qué, sino que tendremos que mantener una discusión muy relevante desde el punto de vista de la gestión económica de este recurso y de estos servicios sobre cómo hacemos el reparto de la carga, quién paga qué, quién se hace cargo de qué y a través de qué vía. ¿Sí? Bien, hay una serie de paradojas que nos llevan a pensar, por un lado, que el Foro de la Economía del Agua tiene vigencia y tiene sentido que ponga en el debate público este tipo de discusiones, acompañándose además de los mejores expertos internacionales. Pero hay algo más. Es que estamos viviendo una ficción que en realidad deriva de lo siguiente. Si uno observa cómo funciona la gestión de recursos hídricos o la gestión del ciclo urbano del agua, se dará cuenta de que pese a que se ha tecnificado mucho, en la práctica los principios de lo que estamos haciendo, tomar agua del medio, potabilizarla, entregarla a nivel minorista a los hogares o a otro tipo de usos, retirar a través de redes de saneamiento las aguas residuales, depurarlas y potencialmente regenerar y reutilizar esas aguas, eso se parece muchísimo a lo que se ha estado haciendo siempre en el sector del agua. Y cuando digo siempre, digo durante siglos en el sector del agua, lo cual nos conduce a una ficción, y es a la ficción de pensar que en realidad nuestras respuestas tampoco tendrían que ser tan diferentes si la manera de prestar estos servicios tampoco es tan diferente. Y este es un error fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos, en enero del año pasado, en enero de 2017, el presidente Obama, en su discurso de despedida, se refirió precisamente a la necesidad de reescribir el contrato social. Y él se refería a la necesidad de reescribir el contrato social fundamentalmente vinculada a la idea de eso que llamamos nueva economía. ¿Sí? Es decir, la economía está cambiando y está cambiando de una manera que probablemente sea bastante imperceptible para todos nosotros, pero que es absolutamente radical si entendemos los fundamentos de esta nueva economía. Hay mucha desmaterialización por un lado, pero por otro lado seguimos con presiones que están cada vez haciendo más uso de materiales, de energía y también de recursos como el agua. Nos encontramos con que la entrada de las nuevas tecnologías nos ofrece muchas oportunidades, pero oportunidades que tenemos que ser capaces de enmarcar en el contexto de gobernanza al que se ha referido de manera tan elocuente Peter, y nos encontramos además con que todos los desafíos que se plantean ahora en relación a la gestión del agua nos llegan en un momento en el que los ciudadanos son diferentes, ya no son los ciudadanos a los que estábamos acostumbrados, en el que las empresas de servicios de agua ahora, entre otras cosas, se convierten también en empresas de gestión de conocimiento y de gestión de datos en relación al agua, nos encontramos con que todo esto se da en un contexto en el que el sector público también es diferente. Tenemos un sector público, no solo en España, pero desde luego en España, endeudado a más del 100% de su Producto Interior Bruto, con un esfuerzo de consolidación fiscal importante que previsiblemente le llevará incluso a incumplir sus compromisos de déficit público. Y en ese contexto, en el que los ciudadanos son diferentes y ya no son solo clientes a los que uno se pueda referir simplemente para facturarles en un ciclo de 2 o 3 meses, en un contexto en el que el sector público necesariamente redefine su papel, en un momento en el cual las corporaciones privadas o cambian o desaparecen, o cambian su manera de entender las relaciones con el ciudadano, de prestar estos servicios en el ciclo urbano del agua, o lo van a tener realmente difícil. En ese contexto de tantos cambios, no podemos esperar que la utilización de medidas como las que nos han traído hasta aquí nos vayan a sacar de los problemas en los que estamos metidos. Y desde el foro siempre hemos enfatizado sobre una idea fundamental. No solo se trata de señalar cuáles son los costes asociados a la inacción o los costes asociados a medidas incorrectas. Esta mañana se han puesto muchos ejemplos. España acaba de ser sancionada por parte del Tribunal de la Unión Europea como resultado del incumplimiento de una sentencia del año 2011 que ya condenaba a España por incumplir con 2 artículos fundamentales, el artículo 3 y el artículo 4 de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. Bien, este problema lo venimos arrastrando no solo desde el año 2011, lo venimos arrastrando desde antes. Y sin embargo, no encontramos una respuesta suficientemente decidida que entienda no solo
el coste que el país y los contribuyentes harán cuando tengan que hacerse cargo de la sanción que impone el Tribunal de la Unión Europea, sino sobre todo de las oportunidades que perdemos en economía circular, pese a ser empresas y a ser el país, el Estado miembro que lidera a nivel europeo en términos de regeneración y de reutilización de aguas residuales. Es decir, no solo se trata de los costes que asumimos, sino de otros costes desde un punto de vista económico, que son los beneficios que dejamos de percibir cuando no aprovechamos las oportunidades que están vinculadas a esto. Bien, la idea de reescribir el contrato social, desde nuestra perspectiva, nos debería, de alguna manera, conectar con una idea muy básica y además una idea muy de progreso, que es entender el papel central de la regulación, una idea tan europea, tan, digamos, esencial al proceso de construcción europea, como la necesidad de mejorar la regulación para garantizar que los intereses individuales se alinean con los objetivos colectivos en pro del interés general, es decir, de lo que nosotros desde el foro hemos llamado el genuino sentido de lo público. Bien, hay muchos ejemplos que podría mencionar, tampoco tengo mucho tiempo, pero hay muchos ejemplos que podría mencionar y voy a mencionar algunos de por qué entiendo que es necesario, de alguna manera, generar un nuevo acuerdo social. Si nos salimos del terreno del agua, ustedes habrán visto cómo la sostenibilidad del sistema de pensiones es una preocupación creciente, no solo para España, sino para otras economías avanzadas donde se ha dado una inversión de la pirámide poblacional. Bien, una de las cosas que decimos que se ha roto con la última crisis económica y financiera es un pacto entre generaciones, ese pacto que decía que por mal que nos vayan las cosas siempre viviremos mejor que nuestros padres, ¿verdad? En la medida en que se rompe ese pacto social en la última crisis, nos encontramos con que hay la necesidad de redefinir un nuevo contrato social que permita garantizar el sistema, la sostenibilidad del sistema de pensiones, que permita garantizar que atendemos a las personas que entran en riesgo de exclusión social y de pobreza, y que además lo hacemos de una manera eficiente que no compromete las posibilidades de desarrollo nuestras y de las generaciones futuras. Bien, en el caso del agua ocurre algo exactamente similar. Estamos en un terreno peligrosísimo en el cual se ha establecido una carrera absurda por ganar elecciones prometiendo tarifas cada vez más bajas, cuando tenemos aproximadamente el 40% de las redes de abastecimiento y las redes de saneamiento en el país llegando al final de su vida útil. Este también es un mensaje para las empresas. No solo se trata de que tengamos que ser capaces como sociedad de reforzar nuestra capacidad para entender que el ciudadano no solo se vincula a los servicios del ciclo urbano del agua pagando una factura al final de mes o al final de cada 2 o 3 meses, sino que se tiene que vincular en la medida en que, siguiendo el modelo de la OCDE de las 3 Ts, hay una parte de lo que se está pagando en relación al agua que no lo pagamos a través de la tarifa en la factura, sino que lo estamos pagando vía impuestos y otros tributos. Es decir, tenemos que tener esa corresponsabilidad como ciudadanos para entender que cuando alguien nos promete tarifas más bajas, nos está engañando, nos está prometiendo un futuro insostenible, un futuro en el que es imposible garantizar la ineficiencia y la equidad. Pero al mismo tiempo, si pensamos en la necesidad de atender a un modelo tan complejo como el español, ya me gustaría en algunos sentidos tener la simplificación del modelo holandés con un puñadito de empresas regionales que prestan el servicio en esquemas de participación público-privada, pero de alguna manera muy racionalizada. No, en el caso español, fíjense el dato, tenemos 8.125 municipios, el tercer Estado miembro de la Unión Europea que tiene más municipios. De esos, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, 4.300 están en riesgo de desaparición por despoblación. Para que se hagan una idea, desde el 1 de enero del año 2012, en 1.000 de esos municipios no ha nacido nadie. Y esos municipios, que en su gran mayoría son municipios que no tienen la escala suficiente para capitalizar economías de escala y alcance y ser suficientemente eficientes, esos municipios son titulares de las competencias. Y como se ha dicho aquí por parte del director general de Agua, no se trata de abrir una discusión sobre si las competencias están en buen lugar o no. Él ha sido muy claro, ha dicho tenemos que resolver la tensión entre el principio de subsidiariedad, acercarle la gestión de los servicios públicos al ciudadano, y mantener también una idea de federalismo en el sentido de ser capaces de cooperar para encontrar fórmulas supramunicipales que nos permitan salvar
la pequeña dimensión de estos municipios, muchos de los cuales probablemente están abocados a desaparecer. Bien, en este contexto, en un contexto de despoblamiento del país, en un contexto de cambio de la economía, entendemos que la reescritura del contrato social pasa en gran medida por reforzar principios únicos de regulación, fundamentalmente para ser capaces de garantizar realmente el interés general. Tenemos que ser capaces de establecer además un objetivo de largo plazo que tiene mucho que ver con aprovechar las oportunidades que se derivan de garantizar la seguridad hídrica a medio y largo plazo en un contexto de adaptación al cambio climático, y tenemos que ser capaces de hacer todo esto en un contexto en el que la participación sea significativa. Es insultante pensar que el ciudadano va a ser capaz de participar si nosotros, todos los que estamos aquí, sociedad civil, sector público, sector privado, academia, no somos capaces de contarle todo lo que sabemos en relación al ciclo urbano del agua y al ciclo integral del agua. Gracias.